Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo andamos por ahí? Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Hoy tenemos nuevamente un encuentro junto a Alberto Pico, genio en las constelaciones y en otros campos también, pero ahora abocado de lleno a las constelaciones. Vamos a hablar sobre los campos de resonancia y cómo incide el pasado en nosotros. Si no viste los anteriores, podés verlos en Reels, en YouTube. Esto queda grabado también para que lo veas las veces que necesites. Ya mismo lo agrego a Alberto para comenzar. A ver. Vamos de nuevo. Buenas, Ahí está. ¿cómo? Buenas. Bienvenido. ¿Cómo andas, Gracias, Alberto? gracias, gracias, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Feliz Y andan- que vino el agua, la humedad, la lluvia. Estoy chocha. Ay, sí, la verdad, no, sí, no quiero que venga tanto frío, pero bueno. Pero, pero el alivio, por Dios, porque ya era Sí, sí, no, insostenible el estaba calor. tremendo, sí, sí, una cosa muy extraña. Así Pero bueno, que feliz mostrando la humedad en mi pelo, ¿no? No me importa que haya frizz con lo feliz que estoy con la humedad. claro, sí, sí, aparte está fresquito, está lindo, qué sé yo. Y las prácticas corporales, digamos, se dan mucho mejor de esta manera, ¿no? Sí, totalmente, todo, la vida, sube agua el Sí, sí, tanque, puedo pensar, puedo tomar decisiones, no, ya no, sí, era como mucho. no, estaba tremendo. Dicen que va a ser calor eh, hasta fines de abril, así que bueno, Yo por se las dudas tengo comenta. la pelo pincho, todavía tengo la pelo pincho, Sí, por tal las cual, dudas, totalmente, totalmente. Bueno, ¿cómo estás? adaptándonos. Yo muy bien, hoy cansada porque tuve un día largo, pero feliz porque viste que cuando haces lo que amás, la energía está ahí equilibrada, digamos, no es que estás desbordado o estresado, no, como que por lo menos de mi parte puedo decirlo y doy fe que cuando haces lo que amás, estás como en un estado de serenidad sostenido o de presencia que hace que puedas estar ahí sintiendo tu cuerpo y a la vez acompañando al otro, pero consciente de todo eso, ¿no? Y registrando. Sí, totalmente. Aparte, uno, como diríamos, al estar más presente, el poder hacer lo que a uno le gusta y con dedicación y con entrega y con conciencia, te invita, digamos, a estar mucho más presente. Entonces, al estar presente, uno está mucho menos cansado. Ujú. Totalmente. Y no sé si a vos te pasa, pero por lo menos en mi caso a veces estoy, no sé, con un dolor tremendo en la cintura, y viene el paciente y yo, no sé, me solté todo y estoy ahí divina. Se va el paciente y capaz que vuelve el dolor y me acuerdo que estaba eso, Claro, pero en ese claro. momento es como si todo se acomodara o todo se alineara porque estoy, Sí, sí, es impresionante, sí, eso es ¿no? impresionante. Por ejemplo, cuando hago operaciones grupales, bueno, hago individuales, no muchas ahora, pero algunas hago, sobre todo para Ujú. la gente de afuera y eso, este, que, bueno, que no pueden venir. Entonces, o para procesos que ya vengo haciendo y no los quiero Claro. dejar colgados, diríamos, este, uno está centrado en ese lugar y pareciera, digamos, que fuera lo único que existe en ese momento. Totalmente. Y es impresionante. Sí, sí, sí. Y uno ahí es Y muy... aparte no estamos pensando que me voy a poner el sábado para la fiesta que tengo, tengo que descongelar algo. No, estoy ahí y no importa más nada que eso que sucede y ese campo que se genera entre el paciente y el terapeuta, que bueno, de eso vamos a hablar también hoy, ¿no? Un poco de tema campo. Así es, así es. Bueno, vos me sugeriste este tema de campos de resonancia y cómo incide el pasado en nosotros. Y yo ya voy a empezar a preguntar. Hablando de campos de resonancia, viste que hoy se usa el campo del inconsciente, el campo morfogenético, el campo.
¿Es todo el mismo campo o hay distintos tipos de campos? ¿Y qué es el campo? Bueno, Yo qué, siempre like con las preguntas. qué pregunta. Esto lo podrían contestar los físicos, me parece, no tanto yo, pero bueno, yo desde mi experiencia, eh, ya Bert Hellinger observaba el campo. Él no sabía nada de física o no sabía, no había ahondado, digamos, en la física y no estaba como avesado en la física cuántica porque esto era como muy incipiente, pero él observaba en el lugar de trabajo, bueno, supongo que la mayoría de las personas han hecho constelaciones, pero si no, no importa, suponte, digamos, cuando trabajamos, vos lo sabes muy bien, cuando trabajamos en grupo, en las constelaciones, de repente las personas están centradas, estamos pronto a abrir una constelación y ya empieza como a configurarse un campo. Entonces, el campo, ¿cómo sería, digamos, en ese lugar de trabajo, ¿no? Es como, diríamos, es como esa red invisible que nos une a todos, por medio de la cual nosotros estamos unidos. Pero esa unidad o esa comunión de información que se va dando es una información, diríamos, energética, es decir, no la vemos, no la sentimos, pero cuando entramos, empezamos a representar, hay algo que aparece y se manifiesta, donde se ve en el movimiento de los representantes que la información se transmite. Entonces, diríamos, no es que sea todo lo mismo, es como si hubieran subcampos. Entonces, de repente, yo que digo como imagen, ¿no? Hellinger hablaba del campo fuente, de un campo mayor o de una fuerza mayor o del centro vacío o del amor del espíritu, pero era como, es como si fuera un campo fuente, como si ese campo fuente nos contuviera, digamos, a cada uno y a la vez a toda la humanidad, pero a la vez, de acuerdo a tu historia, de acuerdo a tu origen, digamos, sistémico, familiar, social, continental, país, qué sé yo, barrio. Cronológico. Claro, entonces hay como si hubieran determinados subcampos, ¿sí? Y esos campos tienen como niveles de frecuencia parecidos, digamos, similares, ¿no? Y a la vez, uno resuena con un sinnúmero de personas que configuran otros campos, bueno, que Rupert Sheldrake le llama campos mórficos, ¿no? Entonces, diríamos que esos campos son eh, como si fueran nubes de memoria, algo así. Wow. Nubes de memoria. Como Que si además fueran, hoy, viste que hablando desde lo digital o lo virtual, la computadora se puede asemejar mucho a lo cuántico, este Internet, que es donde está toda la información, una Internet, una red interna que contiene toda esta información que se entrecruza y que hay datos que coinciden. Por ejemplo, yo pongo una palabra en el buscador y van a aparecer todas las informaciones que tienen que esa tienen que ver con... palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen como el mismo nivel de frecuencia de esa palabra. Es decir, las ondas, la cantidad de ondas en un determinado tiempo tienen la misma cantidad de frecuencia. Y entonces, dos objetos que tienen la misma cantidad de frecuencias resuenan, empiezan a resonar. Que empiezan a resonar quiere decir que empiezan como a vincularse. Y al empezar a vincularse con ese objeto, se vinculan con otros que tienen el mismo nivel de frecuencia y es como si se integrara a ese grupo. Y se integran con otro elemento más o con otra persona que tiene el mismo nivel de frecuencia y se integran a ese grupo. Y así un campo puede estar constituido por miles de personas. Claro, como fractales además, porque Claro, yo puedo hacer un claro. movimiento acá y repercute a nivel masivo, cuántico, planetario. Entonces, de repente, digamos, hay una persona acá y que tiene un determinado nivel de frecuencia y hay otra persona u otra especie, digamos, alguien de la misma especie en la otra parte del mundo que tiene el mismo nivel de frecuencia y esos elementos, esos objetos,
o esos seres vivos, casi todos son seres vivos, inclusive la materia, porque está constituido de átomos, de partículas, de subpartículas, por lo tanto transmite información y transmite energía en forma permanente, se comunican. La información se comunica. ¿Pero por qué? Porque a ver, digamos, la memoria es lo inherente a la materia, es propia de la materia. La memoria es lo inherente a la materia. Claro. Entonces, Viste que dame un segundo, con lo de la alegoría, esto de lo virtual y digital, vos dijiste nubes de información, y viste que decís, lo tengo en la nube, tengo tal archivo en la nube, tal ¿no? cual. Como si la nube fuese el backup donde yo puedo tener esta información y que puedo acceder a esa información cuando quiera, como cuando me abro los registros akáshicos y en el campo akáshico está esa información, es lo mismo, el Exactamente. campo cuántico, el campo Son, mórfico, para es mí, el campo. si fueran distintas maneras de decir más o menos lo mismo, digamos, ¿no? No es que todo signifique exactamente igual, pero son distintas maneras como de decir lo mismo, distintas maneras de como de expresarlo, ¿no? Entonces, Ujú. entonces como en la naturaleza, a ver, todo se va memorizando, ya está comprobado, digamos, es como si dijéramos que un objeto o una acción o un sentimiento o un movimiento o un pensamiento, todo movimiento se va memorizando, es decir, suponte, digamos, en determinada época, no sé, un grupo de personas tenía como determinada forma de sentir, de accionar, de moverse, etcétera. Entonces, ese movimiento como el nuestro, absolutamente todo se va memorizando. ¿Y dónde se memoriza? Se memoriza en estos campos de resonancia. Es decir, se memoriza en el campo de resonancia adecuado o similar a mi campo de resonancia, mi frecuencia, diríamos. Ujú. Y Entonces, eso es impresionante. bueno, con esto que estás explicando, a mí me vinieron como dos cosas. Una que hace poquito escuchaba a Javier Volkov que decía, cuando Usain Bolt llegó a correr determinada cantidad de kilómetros en tantos segundos, Sí, habilita, después otras personas cumplieron la misma meta, digamos, pero cuando él logra eso, habilita que otros puedan lograr eso. Entonces, una vez que alguien hace algo, ya queda grabado en el campo de la humanidad esa claro. información. Entonces, lo que viene, es como si tuviera un eco esto. Sí, yo te empecé a escuchar raro. ¿Vos me escuchás No sé bien? si yo te escucho bien y yo me escucho raro. A ver si el resto nos escucha bien. ¿Nos pueden decir, por favor, los que nos están Ahí está. escuchando? Pero, ¿Ah? ¿Me pero es que es escuchas como si bien? tuviera un delay, digamos, ¿no? A ver, ¿vos me escuchás bien a mí? Perfecto. Bueno, yo ahora te escucho. Siento como un atrás de golpe. Voy a silenciar el micro y lo vuelvo a activar a ver si acá. Pero recién pasó eso, ¿eh? Recién pasó eso. Sí, a ver ahora, veamos. Sí, ahí dicen que tenés eco vos. Bueno, no Gracias, sé. gracias por contestar. A ver, No sé cómo sí. sacarlo tampoco, te. Si querés, podés salir y volver a entrar al vivo. A la derecha arriba tenés una crucecita y salís y yo te Sí, vuelvo a agregar. Y veamos. dale. Perfecto, veamos así. Gracias por la paciencia, por contarnos, por responder. Y pueden hacer preguntas con todo lo que están escuchando. ¿A mí se me escucha bien ahora? ¿Estamos bien? ¿Estamos con delay? A ver, vamos de nuevo. Súper interesante este tema. Ahí estamos. A ver ahí. Yo te escucho perfecto. Bueno, ¿Vos me escuchas bien? me parece que sí. No, hay como
cosa doble ahí. A ver el resto, ¿cómo lo escuchan? Alberto, igual, yo silencio ahora mi micro y vos habla, a ver cómo se te escucha ahora. Entonces, ahí está. Me parece que tiene que ver con el micrófono. Este, está muy bueno eso que vos estabas comentando, porque entonces, de repente, suponte, digamos, que haya una memorización de determinadas acciones, determinados movimientos, determinados sentimientos, determinados pensamientos, y eso va como configurando determinados campos, donde decíamos que, bueno, Rupert Sheldrake, este científico inglés, le llama los campos mórficos, ¿no? Estos campos de forma, estos campos donde se va acumulando esta memoria. Y esa memoria produce como, diríamos, como una información a lo que sigue. Entonces, los nuevos ya no tienen que empezar de cero, sino que toman esto que ya hizo el anterior, es decir, esa información empieza a transmitirse a un sinnúmero de personas que tienen el mismo nivel de frecuencia. Entonces, al tener el mismo nivel de frecuencia, resuenan, empiezan a vincularse. Y como ya empiezan a vincularse, ¿qué ocurre? Que reciben ese conocimiento que ya anduvo, es decir, tiene como una fuerza de arrastre. Lo mismo ocurre cuando, eso es lo positivo, pero lo mismo ocurre cuando, suponte, a un campo de resonancia pertenecemos. Hay campos de resonancia que son posibilitantes y que son los campos de resonancia creativos, diríamos iluminativos, donde incrementan la masa crítica, donde se mejora la masa crítica, podríamos decir, hace evolucionar. Entonces, bueno, eso es posibilitante. Ahora, también suponte que yo tenga un determinado nivel de frecuencia de tristeza, de desolación, de angustia, de carencia. Es muy probable que gran parte de mi sistema o una parte de mi sistema también tenga como ese nivel de resonancia o algunas personas tengan, algunos ancestros tengan ese nivel de resonancia. ¿Sí? Y entonces, resueno, o ese nivel de frecuencia, resueno con esos ancestros que tienen, suponte, la misma frecuencia que yo tengo de carencia, por decir un tema limitante, y a la vez resueno con el sinnúmero de personas que configuran un campo de resonancia o un campo mórfico de carencia también. Por eso que a veces es difícil salir, porque no nos damos cuenta de que tenemos una pertenencia a algún campo de resonancia. Tal cual. Bueno, yo habilito el micro, te pregunto y lo callo. Eh, Ahí anduvo bien, Pablo. también, No, no. sí, ahí Ahí- dijeron que sí, cuando yo silencio, vos habla. Cuando activo, hablo yo rápido y lo vuelvo a silenciar. Hace poco leí un artículo que, que hablaba de cómo los bebés y los niños empiezan a alimentarse con algunos alimentos y capaz que, no sé, no quieren brócoli y de grande después les gusta el brócoli. Y tiene que ver también con la memoria antigua en el cuerpo de reconocer lo venenoso y lo sano, ¿no? Entonces, como así en estos campos de información y esta memoria de la materia, está lo positivo y lo negativo, y así fuimos sobreviviendo. Y así como, digo esto rápido y te dejo, como en el centésimo mono, que le enseñaron a lavar la fruta a los monos en una isla, Las papas, y cuando llegaron al número 100 en otra, eso, y en otra isla, los monos empezaron a lavarla sin tener sí, conexión. eso tiene que ver fundamentalmente con la masa crítica. Entonces, de repente, nosotros, ahí se escucha bien. Entonces, de repente, suponte nosotros, y podríamos practicarlo seguramente en algún ejercicio, pero no nos damos cuenta de que pertenecemos a un determinado campo. Entonces, cuando, suponte, digamos, yo me levanto todas las mañanas con una angustia, todas las mañanas con una, no sé, no tengo confianza o me siento medio bajón, y ya he trabajado cualquier cantidad sobre mí mismo, he trabajado también sobre los ancestros,
tal vez he hecho constelaciones, pero no termino como de salir, seguramente que estoy en resonancia con algún campo que me absorbe, porque los campos mórficos limitantes me dan dos cosas. Por un lado, seguridad, ¿sí? Aunque no me dé cuenta, ¿sí? Inconscientemente voy como percibiendo interiormente como si fuera una sensación sentida de pertenencia a algún grupo, ¿sí? Entonces, y a la vez tiene otra característica que opera, diríamos, ¿cómo decirlo? Es como si, como tiene la, ¿cómo se dice? Es como si tuviera la fuerza de arrastre. Y entonces yo entro en resonancia con ese nivel de frecuencia. En cambio, cuando de repente yo voy creciendo en la conciencia, porque evidentemente todos tenemos, nuestro movimiento no es lineal, sino que nuestro movimiento es, eh, es bifásico, es decir, hay momentos que estamos de subida y otros momentos que estamos de bajada, bueno, pero cuando nos damos cuenta y podemos como integrar, digamos, ese momento de bajada, inmediatamente damos un salto cuántico y estamos en otro nivel de frecuencia. Por ejemplo, suponte, digamos, que yo descubro que estoy con una frecuencia baja, no sé, estoy como en la nada, como de repente me levanto un día y no estoy como animado, de repente activo o me empiezo a activar, suponte, con una frase, decido, suponte, empiezo como a decirme, decido confiar. Alberto, hoy decido confiar. Eso inmediatamente es impresionante cómo cambia el nivel de frecuencia de la persona. Cuando uno ya tiene un trabajo, por supuesto, ¿no? Cambia el nivel de frecuencia de la persona. Y empezamos a experimentar que tiene que ver con la memoria, justamente, con la memoria de todo lo posibilitante, porque empiezo a resonar con los campos que tienen un nivel de frecuencia posibilitante. Por eso que entramos y salimos, es decir, estamos y salimos. El tema es cuando permanecemos todo el tiempo en un campo de resonancia, por ejemplo, de carencia, de baja conciencia. Entonces, nunca voy a poder salir de ese lugar, todo me pasa a mí, todo lo malo me pasa a mí, o ¿cómo te podría decir? O no sé, el otro día tenía una persona, era como que todos la estafaban, bueno, por supuesto que trabajamos con las creencias de la persona, del sistema, etcétera, pero a la vez también es necesario darse cuenta de que estamos resonando con niveles de frecuencia muy bajos. Entonces, al estar resonando con esos niveles de frecuencia, sostenemos ese nivel de frecuencia. Entonces no podemos crecer. Es fantástico. Tal cual, quiero dar un ejemplo veloz. Hace poco atendí a una persona que vino, que siempre le pasa y le estafan y la carencia y que no llega y que esto y que lo. Entonces le dije, bueno, sí, veamos, sí, lo sistémico, cancelamos. Ahora, le digo, de ahora en más, si vos seguís diciendo, siempre lucho, me cuesta, es difícil, seguís generando eso. O sea, porque capaz que hubo un movimiento, un impulso, soluciones de las constelaciones, pero tiene que haber también un cambio de hábito, de creencia. Entonces, si vos seguís diciendo eso, seguís resonando en eso. Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta que estoy en un campo y habilitarme a habitar otros? Y mira, eh, si uno está atento a las sensaciones en el cuerpo, uno puede, por lo menos los que hacemos constelaciones, nosotros habilitamos seguramente algún movimiento, ¿no? Entonces, al habilitar algún movimiento, nos damos cuenta claramente de que estoy en alguna fidelidad, te digo, aunque sea un síntoma leve corporal, ¿no? Estoy en alguna fidelidad a algún ancestro con el cual yo me identifico, podríamos decir, no conscientemente, sino que estoy en una fidelidad, suponte, a su dolor, en una fidelidad a su exclusión, en una fidelidad a, diríamos, a su malestar, en una fidelidad a- a su estafa, lo que sea, digamos. Cuando yo ya despejo eso, pero sin embargo sigo en esa situación,
en ese determinado nivel de frecuencia, es muy probable que ya empiece como a tomar conciencia, o sea, si es que conozco el tema, a tomar conciencia de que estoy resonando con ese campo limitante. ¿Sí? Claro, En- pero por ahí viste que la gente cree que la constelación es mágica o espera que, y en realidad la constelación es un movimiento, un impulso, y también depende de cómo yo sigo tomándome la vida. En este caso que estamos hablando, si yo estoy en un campo de una resonancia bajísima y sigo con esas creencias, sigo con esos hábitos, lo que sigo. pasa es que cuando yo estoy en un nivel de frecuencia bajo, diríamos, hay dos movimientos sistémicos esenciales, ¿no? Cuando yo estoy en una fidelidad. Hay un movimiento de imitación y hay un movimiento, diríamos, de compensación. Los dos son compensación arcaica, pero uno es más de compensación. Entonces, si yo estoy en un proceso de imitación hacia algún ancestro o hacia varios ancestros, suponte, claramente estoy tomado por un campo mórfico de imitación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en las constelaciones, Brigitte habla claramente de que uno de los elementos constitutivos de Bert Hellinger él se dedicó muchos años al análisis del guión de vida, mucho tiempo se dedicó a eso. Entonces, está atravesado por el análisis transaccional. Y el análisis transaccional se perfila en tres estados del yo. Esos tres estados del yo, uno es el adulto, o el otro es el estado yo niño, y el otro se llama estado de yo padre, no por padre, sino de imitación de personas significativas. Cuando yo estoy en el estado de yo niño, estoy fundamentalmente atrapado, ¿por qué? Atrapado por la víctima, es decir, estoy en la víctima, estoy en un proceso de víctima, imitando seguramente a otras víctimas del sistema y a la vez resonando con campos de frecuencia de víctimas. Entonces, sigo naturalmente el proceso de imitación, no es solamente ancestral a mi sistema, sino que también es un proceso de imitación con los campos de resonancia. El campo de la memoria de los sistemas se llama Hellinger y Sheldrake, sobre todo Sheldrake, creo que Hellinger no tanto, pero se les llama campos morfogenéticos. Y los campos que tienen el mismo nivel de frecuencia se les llama campos mórficos. Y esos obviamente pueden ser limitantes o posibilitantes, ¿no? Entonces, no solamente imito a un ancestro o a una ancestra, sino que también estoy en resonancia con ese campo limitante. Porque Claro, opera, con los pares. claro, entonces opera como si fuera una fuerza de arrastre. Nos arrastra, digamos, ¿no? Nos arrastra, sí. Y bueno, y ahí podemos. Y a la vez, ¿pero por qué opera eso? Y la maravilla de saber eso es que todo está atravesado por la memoria, es decir, suponte, todos los objetos de la casa, todos, la casa en sí misma, no sé, las puertas, las ventanas, los electrodomésticos, todo está atravesado por la resonancia. Hay una interacción, suponte, digamos, entre nosotros en este momento, con el teléfono, con internet. Yo estoy proyectando en mi nivel de conciencia a la computadora que tengo abajo del teléfono, al ordenador. Entonces, cuando suponte el campo morfogenético quiere manifestar alguna fidelidad, tal vez, por supuesto que el nivel de frecuencia baja y se transmite y se proyecta alrededor. Entonces, puede ser que se obstaculice, puede ser que se obstruya, puede ser que se dañe, y eso me muestra, me muestra algo que yo tengo que ver. Entonces, permanentemente estamos trabajando en la resonancia. La memoria de las constelaciones que se da en el campo, lo que yo trabajo en el campo, tiene que ver fundamentalmente con esos campos de resonancia. Es decir, la memoria se transmite por resonancia, el funcionamiento del organismo se transmite por resonancia. Entonces, pero se transmite, diríamos, todos los saltos cuánticos
como también se transmite por resonancia todo lo limitante, es decir, todo aquello que tengo que superar. Las dos cosas, lo posibilitante y lo limitante. ¿Pero para qué? Para que yo lo pueda simplemente integrar. Por ejemplo, en una casa, suponte que yo voy a vivir a una casa antigua con una historia y me encanta el lugar y lo que fuere, pero tal vez esa casa necesita ser resignificada, ser como, diríamos, como curada, podríamos decir, ¿no? Porque suponte, digamos, que en esa casa han habido emociones de tristeza, emociones de angustia, momentos difíciles o lo que fuere. Si eso no ha sido contrarrestado con momentos de alegría, con integración, con, qué sé yo, con confianza, con inclusión, lo que está impregnado en las paredes no es la confianza. Lo que está impregnado es justamente la angustia, los momentos de dificultad, los momentos de dolor, los momentos de, qué sé yo, de violencia o lo que fuere. Y eso, ese nivel de frecuencia resuena, porque es probable que yo empiece a experimentar cosas, empieza como a resonar tal vez con algunas situaciones que tienen un determinado nivel de frecuencia de mi sistema familiar o de algún ancestro que yo tengo que ver que tiene la misma frecuencia de la manifestación energética de las paredes. Tranquilo ejemplo, pero tan real, y puede pasar con la casa a la que me mudo, con el auto que compro, o esto de la resonancia, viste que, no sé, me quiero comprar un Clio y de golpe veo Clios por todos lados, o cuando hablamos de recién, cuando alguien está muy tomado por un campo de carencia, te va a tener todas las excusas y justificativos porque te va a decir que es realista. Te va a decir, no, pero el gobierno, el país, bla, 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 o lo que sea. Pero está tan tomado por el campo que todo su sistema de creencias se basa en esa realidad que vive, que no es la de los demás. Cada uno tiene su realidad en base a con qué resueno, ¿no? Exactamente. Entonces es muy importante el campo de resonancia con el cual nosotros estamos resonando. ¿Por qué hacemos constelaciones? Porque si, ¿cómo se puede modificar un campo limitante? ¿Quién lo puede? Tanto Hellinger como Sheldrake coinciden de que el campo mórfico se puede transformar, no solamente uno sale de ese campo, sino que se transforma ese campo mórfico cuando es mirado, podríamos decir, tiene que ser mirado desde un yo cuántico, es decir, como si por una realidad espiritual, dice Sheldrake. Cuando, lo mismo dice Hellinger, cuando ese campo mórfico es mirado desde una realidad espiritual externa al campo mórfico, ese campo mórfico puede emprender un camino de, diríamos, de transformación. Entonces, y eh, ese cambio, ¿no?, lo puedo hacer yo. Cuando yo me transformo en un ser espiritual, cuando reconcilio las polaridades, suponte, digamos, si yo sé que estoy tomado por un campo mórfico, a ver, ¿cómo sabemos por cuál campo mórfico estamos tomados? Por la representación, si quieren podemos hacer un ejercicio después. Entonces, por la representación, por el campo de repente nos muestra que nosotros por momentos estamos tomados por un campo limitante de peso, de desolación, de sentirnos que no nos miran, lo que fuere, ¿no? Y cuando la persona puede como mirar, digamos, eso y decirles, los incluyo en el corazón, pero no hace falta que lo siga, ¿sí? Ese campo se transforma, es decir, hay alguien adelante, hay alguien que, diríamos, hay alguien que tiene que estar en el estado adulto o en el yo cuántico para poder transformarlo, es decir, tiene que tener la intención, la fuerza de la intención de transformación de ese campo. Por ejemplo, si yo percibo que estoy rodeado por el campo de las víctimas, ¿sí? Y yo también estoy en el victimismo, la integración es de esas víctimas, pero también de lo opuesto, del campo de lo opuesto. Bueno, eso sería un paso más, ¿no? Del campo de las víctimas y los perpetradores.
Y esa integración a mí me lleva a una, diríamos, a una mayor frecuencia, a una mayor, sí, a una mayor frecuencia. Y ahí es cuando creo. Es, es fascinante este tema, es fascinante. De ahí también que por ejemplo, cuando hablábamos de las casas, ¿no? Eh, hay lugares de memoria, hay fechas de memoria, hay accidentes que tienen que ver con la memoria. Por ejemplo, muchos accidentes coinciden en fechas de aniversario. Ahora hace poquito hice una constelación, muy poquito, una constelación online con la comunidad latina de un grupo de una comunidad latina de Estados Unidos. Y una de las chicas había tenido un accidente el mismo día, sí, o en la misma semana, donde una prima se había muerto, la habían matado, bueno, había sido asesinada. Y ella, por fidelidad, por resonancia, es decir, estaba como en el mismo nivel de frecuencia de dolor de su prima, por resonancia, obviamente, ¿qué le pasó? Tuvo un accidente. ¿Y cuándo tuvo ese accidente? En la misma fecha donde su prima la mataron. Entonces, los accidentes, las fechas de aniversario, los lugares de memoria, bueno, la vida en general, están atravesados justamente por la resonancia, por la información que nos transmite la resonancia mórfica. Bien, Estamos bueno, ahí, totalmente atravesados. Yo, por ejemplo, este fin de semana di este tema en el curso para Brigitte. Este, cada 2 meses tengo que dar un tema a un grupo X, bueno, que están haciendo el camino para especialistas. Y yo decía, qué suerte, estoy en una casa nueva, que esto, que lo otro. Pero de repente me di cuenta de que todos los muebles que están en mi casa tienen como 2000 años. Aparte a mí me encantan las cosas antiguas. Todas las aberturas son aberturas recicladas, compradas de, suponte de, ¿cómo se dice? Esto que desarman las casas, bueno, no me sale el término de, desarmadero. sí, tipo desarmaderos, bueno, no me sale el término. Bueno, todas las aberturas tienen no sé cuánto. Yo digo, la historia que tendrán estas aberturas, la historia que tendrán estas mesas, la historia que tendrán, bueno, y así, digamos, ¿no? Entonces, en el intercambio que uno va haciendo con los objetos, si tomáramos conciencia de que nosotros transmitimos información permanentemente, ¿cuánto a ver cuánta responsabilidad tomaríamos, ¿no? Por ejemplo, agradecer a los objetos que están al servicio de la vida, agradecer la casa que tenemos, agradecer los electrodomésticos que tenemos, agradecer al internet, agradecer al auto, agradecer a la mesa, agradecer, y tocar y agradecer. Y esa energía, esa transmisión de energía, penetra, digamos, y transforma esos objetos siempre en posibilitantes. Sí, y si no, a sahumar la casa, a sahumar la casa, todos los muebles. Me No, encantó súper. esto de agradecer, porque viste que ahora está como de moda el second hand, la ropa usada, y bueno, como que muchísima gente hoy compra, usa y vende o compra directamente ropa usada. ¿No? A mí me mola esa ropa. Entonces, mira qué interesante ese ejemplo, ¿no? Suponte, digamos, que uno va acá en Villa Allende, hay una casa de ropas usadas muy buenas, qué sé yo. Uno va y realmente uno dice, ah, esto me gusta. Pero ¿es que te gusta o que entras en resonancia con la energía de la persona que ha usado esa ropa? Bueno, por supuesto que si no te gusta no te la vas a comprar, pero digo, pero seguramente que si tienen un gusto muy parecido, es probable que esas dos personas que no se conocen tengan un nivel de resonancia similar, un nivel de frecuencia similar, y entonces entran en resonancia. Cuando uno tiene un nivel de frecuencia igual, entra en resonancia con esa persona. ¿Por qué muchas veces tenemos mayor afinidad con unas personas con otras? Por los niveles de frecuencia. No es ni porque sean ni buenos ni malos, por los diferentes niveles de frecuencia.
Bueno, voy a contar una. Ahí dicen que es la casa de demolición, que hay casas con Eso, no persianas. me salía. Bien, voy a contar una intimidad, pero qué fuerte es esto de la resonancia, que en mis épocas mozas, que yo salía a bolichear, me pasó 3 veces de que vino uno y me tiró onda y a mí no me gustó, por ejemplo, o que salía con uno, digamos, me pasó con 3 personas que después mi hermana mayor conoció a las mismas personas en otro lado, en otro boliche, y salieron con ella, ¿no? O Qué sea, va. Sí, sí, es impresionante, sí. Y es así. Por ejemplo, yo vivo en Unquillo, pero tengo una casa en Cabana, que es más arriba del pueblo de Unquillo, un poquito más arriba, cerca de Capilla Bufo. Es una casa muy antigua, muy, muy antigua. Y esa casa, bueno, yo estoy hace 7 años ahí. Hacemos encuentros, meditación los fines de semana, etcétera. Está como en el corazón de la reserva hídrica de los Quebrachitos. Y esa casa es una casa que ha tenido mucha vida, han vivido personas, por lo que yo sé, por lo que escucho, de personas muy, muy queridas, eh, que han sido muy acogedoras, con mucha vida social, bueno, en fin. Yo siempre sentía en esa casa que había que hacer algo más, mucho más, ¿no? Y la hemos curado 2.000 millones de veces, y hemos hecho 2.000 millones de cosas, bueno. Cuando una de las descendientes presentó un libro de Cabana, habló así como de costado, así como de paso, lo que había pasado con las últimas personas que habían vivido ahí. Parece que las habían sacado medio como cuando ya eran grandes, ¿viste? Y las llevaron a un geriátrico, fue mucha tristeza para el lugar. Bueno, esa energía, yo estoy seguro que quedó en el lugar. Y entonces, varios de los que íbamos a esa casa, que tuvimos esa presentación del libro, nos miramos, nadie sabía nada, nadie se dio cuenta, nos miramos nosotros y dijimos, eso es lo que nosotros escuchamos. Nos llegó a nosotros a través de la palabra de esta mujer, pero nosotros fuimos a la presentación de ese libro porque por resonancia nosotros teníamos que recibir esa información. Y después, obviamente, lo constelamos. Y tal cual, y salió lo que ella decía desde la palabra. Y la casa hizo una transformación, hizo una transformación hacia adelante. Entonces, ¿cómo, wow, ahí, cómo, sí. uno también, diríamos, y esto es fuerte, pero también es responsable del nivel de frecuencia de los lugares, de la casa por lo menos, ¿no? Y cómo también entra en resonancia con los lugares naturales, porque la naturaleza tiene determinado nivel de frecuencia y uno tiene que sintonizar con ese nivel de frecuencia, es decir, resonar con ese nivel de frecuencia. Cuando yo fui a Santa Rita, que se llama en Cabana, que está como en el corazón de la reserva, es decir, no hay casi vecinos, y se experimentaba, diríamos, ¿cómo decirlo? Hoy está muy como domesticado, podríamos decir, pero en ese momento era como que nos mirábamos con la naturaleza mutuamente. Y, y entonces ahí, con el tiempo, fuimos entrando en un determinado nivel de resonancia. Y uno comprende muchas cosas que nos pasan a través de este concepto de los campos de resonancia, ¿no? Y Toda la información qué importante lo de la naturaleza, porque la naturaleza también tiene sus frecuencias y desde la geobiología podemos darnos cuenta las energías telúricas, digamos, donde hay líneas de Hartmann y donde hay líneas de Hartmann va a haber árboles más doblados, va a haber grietas en la calle. Por ejemplo, acá cuando yo me mudé a esta casa, no sabes lo que era. Yo estuve sobreviviendo, porque era una cosa, una energía que yo saumaba y hacía y no había manera y después me enteré que sí, por cómo estaba acá yo tengo un árbol en medio de la calle, así medio doblado, que justo pasaban acá unas líneas de Hartmann y hace que haya más bichos, más insectos, más...
en todo sentido. Entonces, también yo dije, algo tengo que sanar yo de esta casa y yo de mí y de mi historia con todo esto que trae esta casa. Pasa Y ahí que, me puse, ¿no? lo que pasa, digamos, que cuando uno empieza como a comprender estos niveles de resonancia, también empieza a comprender lo que es el destino colectivo. Entonces, por ejemplo, este fin de semana consteló una señora una casa en un lugar de Córdoba, ¿no? La casa de la familia, la casa de la madre, la casa del abuelo, es un lugar histórico, digamos. No quiero nombrar el lugar porque para qué, digamos. Entonces, eh, primero se trabajó lo de la familia, lo que habían vivido ahí, el agradecimiento, el dolor, es decir, hubo que hacer mucha reverencia, pero se siguió abriendo y terminó siendo un lugar histórico donde tradicionalmente, ella no sabía, pero había pueblos originarios y había esclavitud negra. Entonces entramos como en resonancia con la necesidad mira, se me pone la piel de gallina, ¿no? De reconocer a estas personas que no eran reconocidas como personas. Y a partir de ahí nos pusimos, todo el grupo, éramos 30 personas, online, todo online, nos pusimos al servicio del destino colectivo de estas personas en el reconocimiento de aquella cantidad de personas que hoy no son reconocidas como tales. Entonces, digo, lo propio, a ver, lo sistémico es, a ver, lo personal es sistémico y lo sistémico también por resonancia con la memoria, también es, diríamos, universal, también es colectivo. Por resonancia, también es. Qué fuerte esto que estás diciendo, porque hace muchos años yo no tenía esta conciencia que tengo ahora y fui con unos amigos a una casa de campo en Ascochinga y bueno, una familia muy conservadora que había habitación para las mujeres y habitación para los hombres. Yo era la única mujer, así que dormí sola en la habitación. No dormí en toda la noche porque yo veía indios que venían corriendo y me decían que nos fuéramos de ahí, que ese lugar era de ellos. Yo toda la noche no dormí, los veía, los veía, los veía. Y hace poco me fui de vacaciones al norte y fui con esta otra nueva conciencia y en cada lugar que yo iba entrando, recorriendo, decía, honro a los que tuvieron antes, honro, como que para mí fue tan significativo este viaje de ir sintiendo eso y honrando, ya piel de gallina, lágrimas, todo. Fue, no sé, lo viví de otra manera, no fue el turismo de, ay, qué lindo y veo eso, sino de, y además como la comida típica, digo, cuánta gente sobrevivió gracias al maíz, honro el maíz, como eso, y volví y estoy comiendo choclo todos los días porque es como que, nada, me quedó resonando eso, y que yo también tengo sangre criolla, yo también, así soy Todos argentina, somos parte de todo. entonces, eso, Ahí hay una aclaración que dice una persona, me dijo un chamán, algo así le voy a decir. Me dijo un chamán que no hay que constelar porque no hay que molestar a los muertos. No sé si vos lo podés leer, lo estás leyendo ahí. Eh, lo que se hace en una constelación no es una molestia a los muertos. Diríamos, desde las constelaciones, la muerte es solamente un paso. Entonces, todos los seres están vivos desde otro lugar. Lo que pasa que justamente por resonancia, cuando hay una manifestación del pasado, el pasado empuja para qué? El pasado empuja para ser reconocido. Todo lo que no es integrado, todo lo que no es reconocido, todo lo que no ha sido, diríamos, incluido, todo lo que no ha sido terminado, todo lo que no ha sido compensado debidamente, todo lo que no ha sido devuelto, todo eso empuja, es decir, que no está en orden, empuja hacia el presente para que todo eso sea mirado.
Entonces nosotros creemos que los procesos, bueno, terminó la persona y terminó. No, alguien desde las constelaciones lo que observamos en el campo es la enorme fidelidad que tenemos a los ancestros, pero no para molestarlos justamente, sino para decirles, para los que les falte ese proceso, es decirles su vida tuvo sentido. para Simplemente. honrarlos. Para honrarlos, respetarlos, eso, ¿no? Y los que no les hace falta, no se manifiestan. Es muy sencillo. No es espiritismo esto. Esto es otra cosa. No, Esto es otra cosa. incluso viste que muchas veces hay un muerto en la constelación en el campo y Seno, cuando la persona que está pegada a ese muerto puede volver a mirar la vida, capaz que el muerto hasta se relaja o siente alivio o cambia de postura, o sea, hasta se mejora eso, porque la constelación trabaja para atrás, para adelante, para todas las direcciones y ya no es yo sano, es todo el tiempo somos todos, claro. sanamos todos. Mira, hay un grupo de hermanos muy jóvenes que siempre van a constelar y ellos han tenido muchas tragedias en su familia. Bueno, una de las tragedias ha sido la muerte de uno de los hermanos muy joven, de tendría, no sé, 20 años, pero todos están entre los 20 y los 32 años, o sea, son todos jóvenes. Y todos se fueron despidiendo fundamentalmente de este hermano, ¿sí? Entonces, eh, pero sin embargo, la única que no ha habido constelar, que fue ahora hace poco, era la que tenía mayor relación con este chico. Y ese muerto no podía descansar en paz hasta que no terminara el proceso de despedida con su hermana. Fue impresionante eso. No podía, la persona que representaba al muerto decía, me falta algo, me falta algo. Y yo pensaba, digo, pero tanto que se despidieron, ¿cómo puede ser que le falte algo? Faltaba que esta hermana lo mirara. Y cuando esta hermana pudo, dirían, pudo mirar, pudo mirar, esa persona recién ahí pudo descansar en paz. Bueno, hay algunos comentarios que no tienen nada que ver con constelaciones, así que, o que digamos que son casos muy particulares, pero acá Lucas dice, buenas noches, pregunta, ¿hay un acompañamiento luego de que la gente constela? Soy reikista y vienen muchas personas que constelaron y están sacando emociones, o sea que puede haber un malestar o viviendo angustia. Es normal también porque así como la constelación pone orden en el campo a nivel familiar, el cuerpo también es una constelación y también necesita acomodar y liberar. Y el síntoma es resolución y el transitar una emoción es parte también de esa solución y de habilitar lo que estaba bloqueado. No sé qué dirías vos, Alberto. Yo lo que digo es que en una constelación también hay que cerrar la constelación. ¿Cómo te puedo decir? Hay distintas formas de trabajar, ¿no? No digo que unas sean mejores que otras, pero también tiene que ver con la responsabilidad del constelador. Lo que pasa en el campo es responsabilidad del constelador. Y la responsabilidad fundamental es que todos los representantes estén centrados. Y otra cosa muy importante, por lo menos desde mi punto de vista y del estilo que yo tengo, es no exacerbar el mundo emocional. Porque, suponte, antes yo vengo de otra escuela, digamos, y antes era como, mientras más emociones tenían y qué sé yo, bueno, hoy la verdad es que, Catarsis. claro, no ayuda eso. Por eso es que se trabaja mucho en silencio, se trabaja mucho mirando, los movimientos son muy lentos, porque de otra manera no permitimos que el movimiento del espíritu, que es el movimiento más profundo de una constelación, pueda operar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, si yo veo que una persona exacerba el mundo emocional, inmediatamente intervengo, no lo dejo pasar. Porque, a ver, hay algunos que hiperventilan, a lo mejor no lo saben, digo, pero no digo que sea con mala voluntad, pero inmediatamente intervengo. ¿Por qué? Porque uno puede sentir dolor, uno puede expresar, pero no es una obra de teatro, no es un psicodrama.
Entonces, el movimiento del espíritu siempre te deja en un lugar adecuado, siempre te deja en un lugar adecuado. Y esa responsabilidad es del constelador. Entonces, es muy importante que el constelador cierre esa constelación con algún movimiento, que pregunte, que mire, porque uno, a ver, parece que trabaja solamente para esta persona, pero permanentemente está mirando, digamos, el grupo, está viendo qué pasa en el grupo. Entonces, yo no me siento responsable, por ejemplo, de algunas constelaciones que dejan todo abierto o que exacerban el mundo emocional y que a la gente la dejan, o por ejemplo con las grandes interpretaciones. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque no todos están preparados para recibir una información determinada. Por ejemplo, si hay una persona que uno se da cuenta de que no puede mirar más allá de lo que está mirando, inmediatamente hay que interrumpir la constelación. Hay que interrumpirla. Entonces, ¿por qué? Porque la persona solo puede mirar lo que es adecuado al momento presente. Y esa es una responsabilidad del constelador. Por eso que es algo serio, digamos, ¿no? Es solo responsabilidad del constelador. No ir más allá de lo que no tenemos permitido. Ni yo tengo permitido mirar, ni la persona tampoco. Es suficiente. Con eso es suficiente. Entonces, cuando uno va a una constelación y hay una exacerbación del mundo emocional, la verdad es que yo por lo menos, digamos, no sé, hoy no trabajamos así. Entonces hay que tener cuidado, digamos, con eso, y ser lo más cuidadoso posible con las personas. Y además que cada persona está en un nivel de conciencia distinto y que está con una apertura hasta cierto punto. Entonces yo lo acompaño hasta donde el otro puede, así como decías vos, donde puede mirar y no una solución mágica o información o ir a rebuscar y remover en la historia para entender todo, porque No, no, muchas no, veces no claro, entendemos todos de la mente. sí, sí, así es. Entonces uno entra, a ver, entra en resonancia con lo que va mostrando el campo y miramos hasta donde el campo nos puede mostrar, simplemente, digamos, ¿no? Y hasta donde yo tengo permiso para ver. Y ahí implica muchísimo humildad. Y toda esa información se manifiesta por resonancia. Sí, Me y preguntaban también el ahí poder de decir, no, sí, perdón, ¿qué decía? preguntaban ahí si se puede constelar las deudas. Supongo que serán deudas económicas. Entonces, sí, totalmente, porque justamente por resonancia sabemos de que muchas de nuestras deudas es seguir pagando lo que tal vez lo anterior nos hizo cargo, ¿no? Por ejemplo, alguna culpa, algún asesinato, alguna, ¿cómo se dice?, alguna estafa. Entonces, los vivos, los vivos, los más jóvenes, dicen, no, yo como ustedes, hay dos movimientos sistémicos, yo como ustedes, que es un proceso de imitación, que por resonancia se manifiesta en el presente, o yo por ustedes, puede ser que a lo mejor esté compensando algo, alguna estafa que ha producido a un ancestro, o puede ser algún daño que un tercero ha provocado al sistema. Entonces, compensamos. El proceso de compensación, que es un proceso también de intrincación, se llama también así, es un proceso muchísimo más fuerte y mucho más poderoso que la imitación. Sobrepasa la imitación. Y cuando de repente algunas personas hemos sido tomados por ese proceso de compensación, lamento de decirlo, no sé, es así, no sé si lo lamento, pero es así, pagamos por lo anterior. Son procesos duros, de una gran purificación y de una gran entrega, pero a la vez también, diríamos, como de muchísima reconciliación. Claro, súper sanadores porque estamos al servicio, ¿no? Exactamente. Alberto, llegamos a la hora, así que no sé si querés que hagamos alguna dinámica o vamos cerrando como vos digas, pero antes que nada, decime, próximas fechas de constelación, próximos retiros, formaciones, toda la info que quieras, pasamos chivo. Bueno, fechas de reconciliación, fechas de constelación tengo millones, digamos. Por ejemplo, tengo esta semana, suponte, hay una
a las 3, lo que no sé si hay lugar, pero esta semana hay una, el, el miércoles a las 13 horas, una a las 18 horas con Jimena, el jueves con Marisa a las 17:30 en Contener, el viernes también tengo constelaciones, el sábado mañana tengo constelaciones, el sábado a la tarde tengo constelaciones. Yo vivo haciendo constelaciones, así que cualquier cosa me preguntan a mí y yo les mando la fecha y eso. Este, yo por lo menos 3 o 4 constelaciones por semana, grupales. Eh, Así que cualquier cosa, pero quería dar 2 avisos. Un aviso es que con la Clota, que es con quien trabajamos mucho, estamos organizando un retiro que me parece muy, 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 muy copado, diríamos, pero muy copado así espiritualmente. Eh, Me preguntan cuándo descanso. No, yo descanso a la mañana, descanso. Este, Tengo mi descanso. Y aparte me encanta, estoy, diríamos, al servicio de lo que la resonancia me va manifestando que tiene que ver con la misión. Entonces, cuando uno está en la misión, se entrega, hay que entregarse. Bueno, surgió la idea, obviamente, de hacer un retiro y teníamos varios lugares, ¿no? El lugar que lo preguntamos al campo, por supuesto, que no era el lugar que a mí más me gustaba en ese momento, era Ongamira y otro lugar ahí cerca de Capilla del Monte. Cuando preguntamos al campo salió Ongamira. Yo, sin saber demasiado del lugar, pero ayer tuvimos un vivo, bueno, fuimos a verlo primeramente, por supuesto, digamos que nos pareció divino ya cuando estuvimos en el lugar y eso, pero es un lugar fundamentalmente con mucha memoria, porque es un lugar, algunos lo asocian solamente a una tragedia que hubo en los pueblos originarios, no solamente es eso, sino que es una zona donde todas las comunidades de alrededor iban a hacer procesos de sanación. Eso es un gran centro fundamentalmente energético de sanación. Yo cuando llegué al lugar y vi este cerro, digamos que tiene este lugar raíces ahí, no sé por qué motivo, sin saber nada de la historia, lo que me salió, así le digo Marcelo, me sale a hacer una reverencia. No tengo ni idea qué es lo que está pasando acá, pero me sale a necesito hacer una reverencia a todo esto que se ha vivido acá. Y después ayer en el vivo comentó absolutamente todo esto y entendí lo que había pasado, ¿no? Bueno, entonces el 1 y el 2 de abril hacemos un retiro con Mujeres Allá Vamos en Ongamira. Así que todos aquellos que quieran participar, vamos el viernes a la tarde, sábado y domingo. Así que fundamentalmente el retiro está centrado en la práctica de meditación. Yo trabajo mucho con las sentadas en silencio, también con trabajo corporal, con la naturaleza obviamente, y por supuesto que con movimientos de constelaciones casi todo el tiempo. Pero también por supuesto que hacemos, qué sé yo, digamos, caminatas conscientes. Y en esta oportunidad viene a trabajar el Dani Manjú, que es un geólogo y que trabaja con la gemoterapia. Entonces, a la tardecita noche, fundamentalmente, vamos a trabajar mucho con los minerales, con las piedras, porque el retiro se llama volver a la propia sabiduría. No solamente la Y sabiduría que además externa, sino la propia sabiduría. la- las, las piedras, los cristales, los minerales tienen toda la memoria. Viste que en el chamanismo se dice que son los abuelos, las abuelas y los abuelos son las piedras, ¿no? Así que, así Bella, como decías, la materia, ¿no? sí. Y después la otra es que, bueno, el otro aviso es, yo, digamos, hago una vez por mes un camino de desarrollo personal que ya viene siendo, bueno, ese grupo ya se cerró porque si no es como, ya viene muy avanzado. Me pidieron hacer otro grupo de desarrollo personal que vamos a empezar el segundo lunes de cada mes. Así que lo Ay, haremos en qué Argüelles bueno. a las 6 de la tarde. Así que es un camino que no tiene fin, diríamos, porque no tiene fin, no es que son 10 meses, 5 meses, sino donde todos los meses
tratamos un camino desde las constelaciones familiares, ¿no? Todo con ejercicios sistémicos. Así que, bueno, el último que vimos, el otro es un viernes, vimos el principio de realidad. Pero todo desde los ejercicios, de la resonancia, todo tiene que ver con las constelaciones. Así que, bueno, Qué hermoso. Bueno, yo paso chivo mío que dale, tengo la próxima, porque estoy a full yo, así que la próxima grupal el 1 de abril y en mayo retiro de constelaciones y caminata también, bien. en mayo el 20 y 21. Alberto, decinos entonces cuándo empieza lo del camino de autoconocimiento. Empieza el segundo lunes del mes de abril. No me acuerdo la fecha ahora, pero es el segundo lunes. Y el 10, lunes El, 10. parece que es el lunes 10, sí. La semana que viene, el martes que viene, voy a hacer un vivo con Claudio, con la Clota, para explicar eso y vamos a hacer seguramente algunos movimientos para que la gente pueda comprender de qué se trata y eso. Y Buenísimo. Preguntan ahí si es sí o sí presencial o también la gente puede sumarse online al camino de autoconocimiento. es presencial, pero no quita si hay un grupo por ahí que pueda hacer con un grupo online, digamos. Yo trabajo, la formación, por ejemplo, de constelación la doy online, así que lo que pasa es que ya no tengo más tiempo, ya no tengo más días, esa es la realidad. Te tenés que clonar, Alberto. O sea, Sí, sí. sí, o sea, si se da, capaz que se puede unir el mismo grupo si hubiera mucha gente en la online y presencial. No sé si otro aparte. Pero viste que hoy hay muchos que graban y hacen a la vez. Está Eso bueno. sí se puede hacer, sí, sí, eso pienso que sí. Pero la verdad que eso es un camino muy bello. El camino de las constelaciones es muy bello, muy, muy, muy profundo, porque termina siendo una forma de vida, ¿no? No es simplemente una técnica, sino que es una forma de vida. Entonces, es puro crecimiento. Totalmente. Bueno, me quedé con un montón de para hablar, pero como sé que vamos a ir haciendo uno por mes, seguiremos ahí profundizando, ampliando. En el encuentro anterior hablamos de la compensación, de este dar y recibir, e hicimos un ejercicio que te digo que fue fuertísimo y que tuvo mucha repercusión, Sí, ese no, está pequeño bueno hacer un ejercicio. ejercicio porque ahí, digamos, uno puede como experimentar. Bueno, la próxima prometemos que vamos a hablar menos y podemos hacer un ejercicio. Y esperemos que no haya eco y que la tecnología nos acompañe. ¿Viste? Bueno, gracias Alberto, fue re profundo hoy porque todo, hablamos de la casa, del auto, de la materia, de todo para integrar cómo las constelaciones y el campo nos atraviesan hoy en todo, en las moléculas, en la memoria de la salud del cuerpo, de los animales, de la naturaleza. Sí, Gracias, gracias y gracias a todos los que gracias. estuvieron ahí. Un placer, un placer. Gracias a todos por estar. Digamos, la verdad que, no sé, digamos, la información hay que entregarla. Yo creo que hay que entregarla. No hay que guardarse la información, hay que entregarla. Porque es para crecer. Así que gracias. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos. Un abrazo grande. Un abrazo grande.